Buenas tardes, muchas gracias por estar una semana más con nosotros, escuchando divagaciones, ideas o formas de pensar o de ver las cosas. Simplemente ya saben que yo les cuento lo que veo, lo que siento y sobre todo lo que he visto, no lo que me han contado. Hoy vamos a hablar de un tema que es interesante, por supuesto, los círculos de las cosechas. Estos crop circles que llevan apareciendo más desde los años 60, se disparó los nuevos círculos, lo que se encontraba por todo el mundo, pero esto tiene unos orígenes mucho más antiguos. Los círculos de las cosechas ya aparecieron por primera vez en el siglo XVII, aparecían los primeros dibujos ya explicables, por supuesto, eran dibujos de una guadaña con la muerte segando los campos. Bueno, eso era el siglo XVII, pero a partir de eso, como les comento, de los años 60, empezaron a aparecer, pero ya no solamente en un lugar, empezaron a aparecer por todo el mundo. Empezaron a aparecer círculos, dibujos perfectos, geometrías, en idiomas ininteligibles, idiomas que no podíamos comprender, símbolos matemáticos. Y, hombre, lo que no debemos de olvidar es que la ciencia admite que las matemáticas es el lenguaje universal, ellos lo han admitido, no vamos a ser nosotros. Ahora, claro, para desmentir siempre tiene tiempo la ciencia para desmentirlo, pero estos círculos que se dice o cuentan ellos mismos se han preocupado de desmentirlo, diciendo que son falsos. Pues sí, hay más de 10.000 en todo el mundo, con símbolos matemáticos que se pueden interpretar de una manera o de otra, pero tienen una perfección magistral. Ya cuando empezaron a aparecer por todo el mundo, porque ahora mismo podemos decir que en los 5 continentes tenemos en las plantaciones de maíz, de trigo, tenemos círculos de las cosechas, ya cuando empezó esto a proliferar, había que preocuparse y había que decir que esto era mentira, que esto, lo que estaba ocurriendo, estaba todo preparado, pues como se hace siempre, ¿no? Como hacen siempre los que lo manejan. Dijeron, pues bueno, aquí tenemos a 2 personas en los años 80, aparecieron 2 ingleses que decían que eran ellos los que hacían los círculos, ¿no? Que se ponían unas tablas en los pies con unas cuerdas, iban haciendo los círculos, pisando, y demostraron que eran capaces de hacerlo y que a cualquier experto le podían engañar y hacerle creer que aquello era bueno y era real. Pues si quieren hacérnoslo creer así, pues bien, el que quiera creerlo, el que quiera ver un poquito más allá, un poquitín más allá, podrá ver que no tienen nada que ver esos dibujos. Sí, habrá muchos falsos, y no lo dudamos, eso como todo, eso es como los roles, hay más falsos que buenos, no lo dudemos, pero claro, con que haya uno bueno, con que haya un círculo inexplicable, ya es suficiente, ya es más que suficiente para poder pensar quién lo ha hecho. Estamos hablando de unos dibujos que los estás viendo con una perfección absoluta en algunos de ellos, ¿no? Tienen una perfección que sería imposible hacerlos manualmente, y sobre todo como se hacen todos estos círculos. En la noche no hay nada en ese campo y al amanecer es cuando aparecen estas perfecciones, ¿no? Estos dibujos que es imposible, sería imposible hacerlo con luz y un equipo de gente como para hacerlo pisando unas tablas. Hasta ahí bien, hasta ahí sería incomprensible. Pero más incomprensible es cuando ves que donde aparecen estos círculos no vuelve a crecer nada. ¿Y por qué no vuelven a crecer si las semillas están ahí? Las semillas no están rotas, las semillas están dobladas, están doblado como si se hubiera doblado perfectamente y no se hubiera partido, lo hubiera doblado algo, alguna fuente de energía lo hubiera doblado. Pero esa fuente de energía ya es más clara cuando vemos que al no crecer más es que no hay semillas. La semilla ha desaparecido por exceso de calor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué calor se aplicó ahí? ¿O qué ha sido lo que ha ocurrido? Claro, muchos son los que piensan o hablan de ya estamos en el fenómeno ovni, un ovni que aterrizó, que quemó esto. Pues a lo mejor no es eso, a lo mejor no puede ser un ovni, a lo mejor es una señal que las señales debemos de pensar siempre que existen, porque siempre hay alguien que nos podrá contar o enseñar algo. Eso el ser humano siempre lo pierde, siempre cree que no puede aprender ya de nadie, tiene esa propia creencia en que él es el máximo exponente de la civilización. Pues no, señores, cuando estamos mandando sondas y estamos mandando cosas al universo, mandando mensajes que no nos quieren contar muchas veces, pero bueno, en la sonda Júpiter famosa, la Pioneer, que fue a Júpiter, pues la Pioneer 10 llevaba mensajes, llevaba imágenes de lo que somos los humanos, iba casi
hasta el límite, teóricamente iba a estudiar y al límite de nuestro sistema solar, nuestra galaxia, iba a llegar y llevaba un mensaje, llegaba hasta un dibujo de lo que era el ser humano, una especie de ser humano dibujando, saludando. Eso se encargó Carl Sagan entonces de hacerlo. ¿Por qué estamos mandando eso si todo esto es mentira? Si nadie nos está mandando mensajes. A lo mejor quizás se han descifrado esos mensajes que nos mandaban en los círculos de las cosechas. Hemos conseguido descifrarlos y no nos lo han dicho. Otra cosa es las teorías conspiranoicas de todo lo que nos han querido decir o lo que nos están avisando. Porque si lo que no podemos pensar es que el futuro o el destino ya está escrito. No, el futuro es lo que nosotros vamos a hacer, que ese es el problema, que es lo que nosotros queremos o lo que nosotros vamos a conseguir hacer. Porque ocurren muchas cosas. Si la gente duda, la gente que piensa que esto no ocurre, que no podemos cambiar nuestro destino, incluso los que piensan que nuestro destino está escrito y que no se puede cambiar, absolutamente todas esas personas miran la calle antes de cruzar, por ejemplo. Señales nos han dejado durante toda la historia, nos han dejado señales para que intentemos ver. Tenemos los círculos de las cosechas. Ahora es como si una inteligencia superior nos dijera: a ver si sois capaces de saber lo que pone ahí. Ellos también nos lo dijeron pues con las piedras de Ica, cuando nos escribían una historia de la humanidad. Lo mismo con simbología y con cosas extrañas que no podemos interpretar, que no creemos, y también decíamos que las piedras de Ica eran totalmente falsas, igual que los círculos. Pero cuando se analiza y se encuentra que de un montón de piedras, de más de 100 piedras que se van para analizar, hay dos que tienen una antigüedad que sobrepasa lo humanamente creíble, más de 2000 años, pues ya tenemos una duda. Es exactamente igual que un círculo. Si un círculo es bueno y un círculo no le podemos dar explicación, que hay muchos, porque hay más de 10.000 en el mundo, hay muchos a los que no le podemos dar explicación a esa perfección, es como las piedras de Ica, tampoco podemos darle explicación. A las líneas de Nazca tampoco las podemos dar explicación. ¿Y por qué ahora está ocurriendo todo esto? En Nazca se están descubriendo líneas todos los días, se están descubriendo mensajes que le puedes interpretar de una manera o de otra. Solamente hay que tener en cuenta una cosa: interpretemos o no sepamos interpretar, debemos de entender que sí son mensajes, por supuesto que son mensajes, que podamos saber lo que nos quieren decir, jamás lo vamos a poder saber, pero que son mensajes que no sabemos de dónde vienen, pero hasta los de la gente que de verdad ha estudiado, astrónomos, científicos, astrofísicos, que están estudiando esto, muchas veces se pierden. En muchas ocasiones se pierden y no saben por dónde seguir o por dónde seguir empujando para ver esto. Y lo decía, principalmente cuando vemos que no hay una explicación sobre los círculos de las cosechas, cuando te dice la ciencia, nuestros amigos de la ciencia nos explican y nos dicen que, bueno, que son impulsos electromagnéticos y que son climáticos. Venga, no me diga usted que el clima puede hacer estos dibujos con el viento y puede doblar las espigas y puede crear esto. Al final, pues claro, como eso no se sostiene, esa teoría no se sostiene por ninguna parte, pues la ciencia termina diciendo que al fin y al cabo esto pues no tiene explicación o constancia de que ha sido el hombre el que lo ha hecho, después de haber traído a hombres diciendo que ellos lo hacían con tablas. Pero bueno, tienen que admitir que un hombre no podía hacer eso simplemente ayudado de unas tablas y en una noche sin luz, porque por supuesto ha ocurrido en sitios que si esto se hace se vería, si se hiciera con luz, porque a oscuras es imposible hacer estas perfecciones, estos dibujos en una sola noche. Pero también es que la única explicación que podemos encontrar a este tipo de dibujos, a este tipo de marcas, de señales, de pinturas, como hemos encontrado pinturas rupestres en las que se veían dibujos, secuencias de otras gentes, de otros mensajeros que nos estaban dejando aquí esas señales para que fuéramos capaces de interpretarlas, ¿no? Hay muchos sitios en el mundo, en el Amazonas, muchas ya no hablamos de cuevas rupestres, hablamos de pinturas en las que nos ponían, marcas en las que nos ponían, piedras en las que nos dejaron esas señales. Pero esas señales, cuando los queremos interpretar, llegamos siempre a la conclusión que llegó Stephen Hawking, que nos dejó en el 2018. Quizá Stephen era pues un enviado de las estrellas que lo que hizo fue volver a casa, ¿no? Volver a casa, y volvió pues dando el mensaje, ¿no? De decir, allí no vale para nada, no nos van a escuchar nada de lo que queramos decir. Y antes de irse nos dejó una de sus grandes frases, que me parece de lo más interesante y lo que resume
la realidad de lo que aquí ocurre, lo que aquí está pasando y lo que somos capaces de hacer los seres humanos, ¿no? Y esa frase era que las personas inteligentes o las que se preguntan, las que tienen dudas, pues parecen locos para los demás. No, para los demás no. Parecen locos para los tontos. Muchas gracias.